Hola, ¿Qué está? Hola, ¿cómo estás? pura vida. Qué Tengo dicha, los qué ticos, dicha. pura vida. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a Sol, gracias. Bueno, no veo mucho. Ahí está Netmo, ahí está Ana Yancy. Ahí se van conectando poquito a poco. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Ya está de vuelta Yorle con nosotros, por dicha, ya está mejor de salud. Gracias a Dios. Gracias Y a bueno, Dios. hoy vamos a hablar de un tema súper importante que yo creo que a todos nos gusta un montón y que es parte de los procesos de sanación que yo creo que yo, con los que iniciamos, parte de esa de ese deseo y de esa fe que tenemos nosotros cuando pasamos por los procesos de terapéuticos, ¿verdad? Que siempre De es, sanación. o sea, ¿qué es lo que me lleva a mí a ser feliz? ¿Qué es lo que me lleva a mí a tener esa estabilidad? ¿Qué es qué es aquello con lo que yo conecto desde desde mi niñez con esas heridas o con esos procesos que ahora, en los que ahora ya como adulto no puedo avanzar? Y es el tema del niño interior. Entonces, es algo que nosotros quisimos traer a colación, no solo porque pronto va a estar ya definitivamente el oráculo tuyo después de tantas cosas que hemos pasado para tener Sí. ese, Es una bendición. digamos, Es una bendición oráculo, para la humanidad. claro, ese oráculo ya en manos de todos. Hemos pasado siempre de muchos procesos y todo, ¿verdad? Que se han como ido puliendo ese oráculo. Entonces, y sobre todo también por el taller que hemos conversado, que en algún momento vos ibas a dar y vas a dar pronto acerca del niño interior. Pero más allá de eso, creo que esas primeras etapas de la vida marcan la historia de nosotros en el adulto en que nos convertimos, ¿verdad? Y por eso Claro. quisimos el día de hoy, pues, darle cabida, y más que vamos a estar prontos a celebrar el Día del Niño, ¿verdad? El 9 de septiembre celebramos nosotros aquí en Costa Rica el Día del Niño. Entonces, todavía con mucho más énfasis en este mes, vamos a dedicarle varios lives a ese niño interior que todos tenemos y que es importante siempre sanar, entender desde el razonamiento, desde, desde la comprensión y el acojo que le podamos dar. Gracias, George, por estar aquí. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar No, aquí, por un martes más de capacitación, porque yo lo veo así. sí, no, es un gusto estar, de verdad que estoy un poquito enferma, todavía mi garganta anda un poquito ahí, tratando de terminar de sanarse. Este, es un tema que generalmente yo siempre he pensado que la persona que inicia un proceso terapéutico se debe ir George, a esa parte de ese niño perdón un interior. momentito, perdón que te interrumpa, George, pero creo que tenés problemas de conexión porque me están avisando que no te escuchas ni te ves bien. Yo tampoco, yo te escucho bien, pero no te veo. Ok, yo te escucho Yo, y te veo. o sea, te veo como pixeleada. Está como lenta tu Ok, conexión. No sé si soy yo ok. o qué. Está bien, ¿Ya está pero mejor? sí la tuya estás como pixeleada. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué nos dice la gente, si nos escuchan bien, si nos ven bien.
antes de empezar porque es un tema muy bonito y ¿verdad? Vamos a ver si podemos, yo creo que ya, dice que se finalizó el video. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo te escucho bien, te estoy viendo bien, bien. No sé si nos estarán viendo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok, vamos a ver si ya estamos ahí con la conexión. Bueno, listo. Ok, George. Bueno, vamos a darle las gracias a la gente que se está uniendo. Y dice Cris que se escucha y se ve bien. Gracias, Cris. Ok, bueno, vamos a empezar con este tema que de verdad es bastante amplio también, ¿verdad? Hoy que estábamos conversando y Sí, poniendo eso sobre la mesa el tema, ambas. sí, es un tema bastante amplio, Helen. Eh, abordar el tema del niño interior, muchos psicólogos lo abordan de diferentes perspectivas, eso hay que saberlo, sin embargo, todo va a lo mismo siempre, el resultado siempre es el mismo, ¿verdad? El entender que esa personita adulta, ¿verdad? También tiene dentro de sí toda una experiencia desde que nace, ¿verdad? Desde que inicia esta vida, ¿verdad? Tiene esa parte frágil, esa parte, digamos, vulnerable de alguna manera, ¿verdad? Entonces, como lo que es un niño, ¿verdad? Nosotros, al menos yo siempre ese niño dentro de esa persona pujando por salir. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos ese niño que reacciona? Lo vemos en muchas cosas, cuando tenemos alguna situación específica que estamos pasando, de dolor, de algo improvisado que nos pasó y que no lo podemos estar controlando, generalmente sale esa parte, ¿verdad? Esa parte infantil que todos nosotros llevamos. A eso llamamos niño interior, esa parte infantil, esa parte frágil dentro. Porque yo les digo, para ver el niño interior hay que ver tres condiciones específicamente que se presentan en ese niño. Y lo primero que se presenta en ese niño es que todos nacemos con un yo sano. Cuando nosotros vemos un niño, lo primero que tenemos es ternura, qué lindo, qué hermoso. Aquel niño refleja el amor, refleja todo aquello hermoso que usted puede imaginarse cuando un papá recibe un niño. Si este proyecto de vida que tenemos como niño, ¿verdad? Lo estamos esperando en este momento, es la máxima felicidad. Entonces, ¿qué refleja un niño? Refleja hasta esa parte espiritual, refleja hasta ese mismo Dios, ¿verdad? Uh-huh. Yo perdón, perdón, perdón que te interrumpa, pero yo, no te ves ni te escuchas bien. Te escuchas pixeleada y me están avisando aquí que no te ves no te ves bien, te ves y te escuchas como robot. Ok, entonces voy a conectar. Ok, vamos a esperar que la doctora Yorleni se conecte otra vez y que tal vez se conecte a otra red para que tengamos este, pues creo que es importante, ¿verdad? Lo que ella nos tiene que decir y vamos a ver si ya logramos. Sí, se corta mucho la conversación. Vamos a ver si aceptar. Vamos a ver, démosle un chancecito a Yorleni para que ella pueda hacer ahí los cambios que tenga que hacer mientras. Uh -huh.
Vamos a ver, ahora sí. A ver si nos aparece la doctora Yoleni por ahí. Hola Pedro. Ya le envié la solicitud, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí, ya te tenemos, Ok, ya, ahora sí te veo bien, ahora sí ya. ok, Perdonen ok. este pequeño paréntesis, pero bueno, es parte de los gajes del oficio, ¿verdad? Que siempre nos pasan a nosotras con la tecnología, pero bueno. Ok, entonces hablábamos de la importancia, ¿verdad? De esta primera etapa de la vida, Ok. que ¿verdad? Vamos a iniciar porque dijiste que me escuché como robot, tal vez es la idea, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a hacer de una forma como más sencilla. Bueno, ¿qué es ese niño interior? Bueno, es esa parte de ese adulto que tiene necesidad de que lo atiendan, que ese niño que tiene necesidad de que le satisfagan sus necesidades, esas carencias, ¿verdad? Esos afectos que le faltaron en la niñez, ¿verdad? Esas necesidades de relacionarse, ¿verdad? Que faltaron desde su niñez. Entonces, a eso llamamos niño interior. Entonces, desde la psicología nosotros lo vemos como una estructura mental y emocional, ¿verdad? Que prevalece en el inconsciente de la persona y que eso lo lleva a una manera de comportarse como tal. Lo lleva a externar emociones a veces en momentos críticos o en momentos más difíciles de la vida, ¿verdad? Donde sale esa estructura. Y también esa misma estructura le permite a la persona ir desarrollando una forma de vida. Entonces, que lo vamos a ir viendo conforme vayamos haciendo, ¿verdad? Esos programas. Entonces, ¿qué pasa con ese niño interior? Bueno, es como decir, eso más frágil que tenemos nosotros dentro. Esa es como nuestra autoestima dentro de nosotros también. Entonces, cuando hablamos de un niño interior, reconozcamos que yo lo divido en tres partes. Ese niño auténtico que todos nacemos sanos, todos venimos sanos en el sentido emocional, en el sentido espiritual y en el sentido mental, ¿verdad? Todos venimos sanos porque venimos a vivir una nueva experiencia y después vamos a ese niño herido, ¿verdad? Que es ese niño que recibió el daño del adulto, que es ese niño que recibió generalmente carencias afectivas, ese niño que creció con vacíos de afectos, ese niño que no se le dio la capacidad de relacionarse con los demás, a ese niño que se le trató desde tonto, estúpido, idiota, ¿verdad? Entonces, es esa otra parte, hay otra instancia en ese niño, ¿verdad? Entonces yo siempre lo divido en tres. Y está esa otra parte que hace el niño interior y que todos lo tenemos, ¿verdad? Que a raíz de todo lo que ha pasado y he vivido, yo desarrollo un yo falso. Ese yo falso es esa máscara que a mí me permite relacionarme. Veámoslo con un niño que siempre puede ser que ha sido golpeado, qué sé yo, por los padres, ¿verdad? Entonces, a veces es un niño que si sabe que si se somete, ¿verdad? A la voluntad del padre, aunque no esté de acuerdo, ¿verdad? Va a tener una recompensa. Entonces va aprendiendo a generar un yo falso para poderse relacionar mejor con los padres y evitar generalmente ser lastimado. Entonces, ¿cómo hago yo ese yo falso en mi niño interior? Exactamente buscando máscaras para poderme relacionar y para poder encajar, para poder sentirme más aliviado también. Sin embargo, esa máscara me permite también ocultar esas necesidades de afecto que yo tengo y que esas necesidades de afecto se generan de diferentes maneras. Porque, un ejemplo, disculpe que mi perrita está ladrando, por ejemplo, em, veámoslo algo sencillo, a veces se lo pongo a mis pacientes.
Cuando nace un niño nace, llora, ¿verdad? Y cuando llora, la mamá corre a ver qué pasa. Y ese llanto le dice a la mamá, necesita limpieza, necesita que lo mimen, necesita que le den alimentación, ¿verdad? Entonces se va desarrollando una comunicación entre mamá y entonces ese niño se siente cálido, acogido y que tiene poder porque cada vez que llora obtiene lo que quiere. Entonces, cuando hay una madre abandónica, que pasa mucho que dejan a esos niños llorar a veces, llora, llora, que hasta que se pone ronco, ¿verdad? El niño no recibe una respuesta. No recibe una respuesta. ¿Y qué haces como todo ser humano cuando no tiene una respuesta? Tiene miedo, ¿verdad? Porque el niño que recibe toda esa chineo y todo eso sabe que su llanto tiene poder, sabe que él tiene poder, pero el niño que no lo logra, ¿verdad? Porque tiene padres tal vez que no lo atienden cuando él tiene la necesidad específicamente, se va criando inseguro. Entonces, desde ahí vemos una herida tan insignificante diría la persona, ¿verdad? Pero eso va a detonar en mí la inseguridad, porque que el niño que lloró inmediatamente sabe que tiene poder, porque mamá, papá y todo el mundo corre hacia mí. Entonces comienza a sentirse seguro para manejar su mundo. Pero el niño que no tiene una respuesta, siente miedo y comienza a desarrollar ahí inseguridad. Y comenzamos a ciertos vacíos, porque el ser humano se alimenta, ¿verdad? Siempre lo que es el amor, siempre con la motivación también de lo que hacen los papás, no es en vano cuando papá y mamá le dicen, mi chiquito más lindo, precioso, ¿quién es el lindo de la casa, verdad? No es en vano eso, o sea, eso tiene un impacto en esa estructura mental. Entonces, ¿qué pasa cuando esos niños tienen esos vacíos o esas heridas que estamos hablando? Específicamente van creando máscaras para poder sobrevivir, para poder relacionarse. Y esa estructura inconsciente permanece. El problema con el niño interior, ¿verdad? O la niña interior herida es que esa estructura inconscientemente permanece. Esa inseguridad que yo les estoy mencionando la llevará a la persona indistintamente y a veces no sabe por qué es tan insegura. Por eso la importancia de ir sanando a ese niño interior, porque esa estructura, yo digo, esa estructura siempre puja por salir. A mí me dicen, es que me comporté como un chiquillo malcriado. Claro que sí, porque en ese momento la instancia de su inconsciente sale, como para resolver, para aliviarse de alguna manera. Entonces, qué hacemos nosotros cuando no hemos sanado a ese niño interior? Usamos máscaras para poder relacionarnos. Entonces, ¿qué es ese niño interior? Para mi criterio, es una estructura inconsciente en nosotros que está relacionada con heridas específicamente de los primeros años de vida. El ser humano de 0 a 7 años comienza a desarrollar el conocimiento de su medio, comienza a desarrollar su personalidad. Y es una etapa muy crítica, porque todo lo que le diga al niño se lo cree. ¿Por qué? Porque ustedes son, el adulto es la máxima autoridad, el adulto es el que sabe. Todavía el niño no sabe de ironía, todavía el niño no sabe de doble sentido, no sabe todavía manejar bien el lenguaje adulto, ¿verdad? Cómo se relaciona el adulto. Entonces, es una de las etapas más críticas, ¿verdad? Cuando hacemos terapia encontramos de 0 a 7 años, ¿verdad? Casi todas las heridas específicamente, porque el niño no se puede explicar y dice, si mamá dijo, papá dijo que yo era tonto, estúpido, es porque lo soy. O sea, ellos tienen el poder, ellos saben, o sea, es esa figura de autoridad para ellos. Entonces, desde ahí comenzamos a crear esa estructura que es la estructura del niño herido. Entonces, yo por eso siempre hago, ajá. ¿Qué pasa? Porque esto me hace un poco sonar, me hace sonar en la cabeza. ¿Qué pasa con las personas que no recordamos parte de nuestra niñez? O sea, si a mí me dicen,
de los 0 a los 7 años, ¿qué se acuerda de ahí? Yo me quedo como pollito en autopista, pues no me acuerdo de nada, ¿verdad? O sea, ¿qué Sí, pasa con esas personas que no recordamos con facilidad etapas de la niñez? bueno, Porque puede ser que hay un bloqueo, puede ser que hay algo que me impactó tanto que dije, mejor lo meto en el inconsciente, lo dejo ahí, cierro la gaveta y chum, se me olvidó y me acuerdo como desde que tengo 13 años. ¿Qué pasa sí. con esas personas que no lo recuerdan? Bueno, en la consulta generalmente, ¿qué pasa con lo del niño interior? Ujú, Que siempre va a repetir los mismos patrones desde el inconsciente. Entonces, a ujú, veces no recuerdan, ¿verdad? Pero si yo le pregunto, en otra etapa, digamos, ¿qué ujú, recordás de la escuela? ujú, ¿Qué recordás de la secundaria? ¿Verdad? ujú, ¿Cómo fue tu adolescencia? ujú, ¿Verdad? Entonces, vemos reflejados en las otros sectenios o en las otras etapas, perdón con mi perrita, pero hoy está fatal. Este, vemos reflejada esa misma situación que arrastra desde la primera etapa, la vuelve a repetir en otra etapa de la vida. ¿Por qué? Porque la lleva. El adulto al que yo estoy atendiendo es el adulto como tal. ujú, Y el adulto a mí me está indicando, ujú, ¿verdad? Con todo el relato y con todo lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué heridas ha tenido, ¿verdad? Muy fácil, a veces nos damos cuenta cuando el niño que ha sufrido abuso, ¿verdad? ujú, Abuso sexual, que generalmente es el que más se cierra, ¿verdad? Porque es tan doloroso el abuso, ¿verdad? Para la persona, más que todo cuando implica, ¿verdad? Todo abuso es desastroso, pero ujú, cuando implica el cuerpo, ¿verdad? Generalmente la mente tiende como a, a cerrar ese episodio de una manera y aquí no se habla y aquí no se recuerda y aquí no, porque es muy doloroso, ¿verdad? ujú, Entonces, con los comportamientos que ha venido en la evolución de las etapas, digamos, de los procesos evolutivos de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, uno se va dando cuenta en la terapia qué es lo que ha estado pasando más atrás. Entonces, no se sientan, que yo no recuerdo nada de mi niñez, con lo que vayamos viendo en las otras etapas, uno va comenzando a entender qué ha pasado en esa niñez atrás, ujú, por qué tanta ujú, inseguridad, ¿verdad? Entonces, y ujú, todavía hace referencia, es que mi mamá siempre ha sido brava. Yo me recuerdo tal vez que mi mamá cuando yo fui al kinder o fui a la escuela, ¿verdad? Me agarraba, me estaba peinando y de un pronto a otro me agarraba y me pegaba con el cepillo, con el peine. Entonces digo, ok, aquí hay, ¿verdad? Agresión física. ujú, ¿Y qué hace la agresión física en un niño? ¿Verdad? Lo desvaloriza totalmente. Se ujú, ve impotente ujú, ante el adulto y así lo se va a ver delante de un jefe, así se va a ver delante tal vez de su pareja. Entonces uno va relacionando toda esa situación, ¿verdad? Con los otros sectenios que llamo yo porque yo lo hago por cada 7 años, ¿verdad? Entonces uno va relacionando qué pudo haber sufrido. Entonces, es interesante, Helen, que la gente comienza a recordar. claro, 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 es como Hay gente que destapar yo siento, yo lo veo así, ¿verdad? Como estos procesos de sanación es como ir quitando las hojas de una cebolla, ¿verdad? Que vamos, porque, ajá, bueno, un día eso estaba leyendo algo muy interesante, que la nueva psicología llama esta reconstrucción del adulto con esto, con el niño interior, lo que llaman ellos reparenting, ¿verdad? Que ajá, es esa fusión y ese encuentro este, de nuestro yo adulto con esas necesidades que se tuvieron de niño y que es tan importante fusionar ahora. O sea, ¿qué tanto me puedo dar yo? ¿Qué tanto puedo yo estimular ciertas condiciones no aptas en aquella niñez que me hicieron ahora este, o actuar y desde el entendimiento, ¿verdad? Porque eso es lo que siempre hablamos en estos live, que es muy interesante y siempre parezco como que llego a la misma idea, pero creo que es parte de comprender ese proceso de sanación. Si yo entiendo qué me pasó, si lo proceso desde el entendimiento y desde la razón,
me va a ser Ujú. más factible sanarlo. Sí, porque llego a Helen, generalmente, ¿por qué por qué hay que hacer ese trabajo con ese niño interior? ujú, Tú lo estás diciendo, por ese autoconocimiento que va teniendo la persona, entonces va a comenzar a ujú, apreciarse, a ujú, tener compasión consigo mismo y comprensión y entendimiento. claro. Y cuando la persona tiene eso, comienza a ser totalmente, es otra persona, Ujú, porque entiende su origen, entiende lo que le ha pasado y entiende por qué actúa. ujú, Entonces, como yo decía anteriormente, ese niño interior simboliza tres cosas. Mi parte auténtica, ujú, que con las heridas que yo recibo, ¿verdad? Se va a ir viendo mermada, se va a ir viendo distorsionada ujú, totalmente. Y me voy a coger a una tercera parte como niño, ¿verdad? A ese falso yo, para ujú, poder funcionar. ujú, Entonces, hay gente que dice, yo siempre mejor estoy a la defensiva. ujú, ¿Qué pasó? ¿Por qué tiene que usar la máscara de vivir a la defensiva? ¿Qué le permite esa máscara? ¿Y qué es lo que yo estoy tratando de proteger de mí? ujú, ¿Qué es la carencia? ¿Qué es la necesidad que he tenido? ¿Dónde está ese vacío? ujú, Pero es ujú, un modo operandi de vida de esa máscara que no le da satisfacción, ujú, que al contrario, porque si yo genero a la defensiva, eso es, atraigo a mi vida cosas que siempre me permitan estar a la defensiva. Entonces, todos tenemos emociones ahí bloqueadas, atrapadas, todos tenemos traumas desde la niñez, ¿verdad? Que ujú, se van acumulando. Por ujú, eso es importante y para eso sirve sanar el niño interior. Para ujú, yo conocerme, reinterpretar mi mundo de alguna manera, porque si yo conozco qué ha pasado, ujú, comienzo a reinterpretar mi mundo y a ujú, entender cómo me estoy relacionando en el aquí y en el ahora. ¿Qué está ujú, pasando? Y entonces me hago, como decir, me apropio de mí mismo, desarrollo más autoestima, desarrollo ujú, más ese valor auténtico hacia mí. ujú, Me conozco y no me peleo conmigo mismo, ujú, que es una de las cosas, ¿verdad?, que genera las heridas. ujú, ujú. El estar siempre en una lucha interna conmigo mismo y Sí, ahora bien, yo proyectarlo hacia afuera. en todo esto, ¿verdad? A mí me surge una pregunta y creo que tal vez Ajá. muchas de las personas que están aquí acompañándonos también la tengan, ¿verdad? ¿Cómo crear ese balance cuando se tiene un niño en la casa, ¿verdad? Porque puede también tenderse a la sobreprotección. ¿Y qué pasa con ese niño sobreprotegido? Que también Ok, muchos de los adultos ahora son estos niños sobreprotegidos que bien, ¿verdad? Generan, o sea, el amor fue tanto y se desbocó la mamá y el papá por darles absolutamente todo y aquella cosa, ¿verdad? Que ahora no hacen nada. ¿Verdad? Pues, es que tenemos ¿verdad? El norte y el sur, ¿verdad? Entonces, no, importante sí. reconocer Ujú, desde la parte evolutiva del ser humano, ¿verdad? ujú, Todas las etapas requieren el desarrollo de ciertas habilidades, de ciertas competencias, ¿verdad? Y la madurez también de ciertas capacidades, ¿verdad? ujú, ¿Qué pasa cuando un niño es sobreprotegido? Yo ujú, coacciono esa etapa de desarrollo. ujú, Yo coacciono esa etapa de competencia que se está desarrollando, coacciono esa habilidad que puede desarrollar el niño. ujú, Entonces, voy a ser un niño, ¿verdad?, careciente de ciertas habilidades, de ciertas competencias, de ciertas capacidades, porque yo mismo lo invalido. ¿Qué ujú, pasa cuando el niño no tiene esas capacidades o todas esas habilidades desarrolladas? Se va a sentir inseguro para el resto de su vida también, o ujú, no va a poder resolver, o vamos a ser niños también obsesivos con las cosas. Entonces, todo eso va a relacionarse de una forma diferente, ¿verdad? De acuerdo a la sobreprotección que tenga. Porque yo puedo tener una sobreprotección que ya no haga eso, pero va al manazo, ¿verdad? Al golpe. ujú, ujú, Te puedo tener un padre que diga, no haga eso, ¿verdad? Yo se lo hago, el papá va y lo hace, ujú, ¿verdad? ujú,
ujú, Entonces, dependiendo de la situación que se viva, cómo se vive esa sobreprotección, así yo voy a desarrollar mis heridas. Así ujú, yo voy a dejar que también mis competencias se duerman, ¿verdad? Porque la sobreprotección tiene eso. Y la sobreprotección de alguna manera es una agresión, es ujú, no dejar que el otro se desarrolle. claro, Desde mis miedos no le permito al otro desarrollar y estoy violentando el desarrollo evolutivo de la persona, claro, el desarrollo emocional de la persona. claro, claro. Claro, y es que también, ¿verdad? Es siempre, me surgió esto porque también pensaba mucho, ¿verdad? En que a veces uno ve a los papás sobreprotectores, ¿verdad? Y que, y que eso también puede ser una herida. Una herida porque uno dice, ¿cómo va a crecer este niño cuando ya no tenga esa red de apoyo que está ahí siempre, ¿verdad? Solventándole, sosteniéndolo, llevándole el cuaderno si se le olvidó, y no, papito, no pasa nada, usted, porque ahora la nueva tendencia de crianza es muy así, es muy permisiva, es muy, ¿verdad? Antes era todo lo contrario, ¿verdad? Nos volaban por todo y a la rienda suelta nos trataban, ¿verdad? Los papás, y así aprendíamos, ¿verdad? Pero ahora hay una tendencia más bien al no, o sea, se vuelve como intocable la dirección, ¿verdad? No digo que como le hacían a uno, ¿verdad? Que le volaban por todo, pero más si uno era medio tequioso, pero sí, en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero sí, eh, pues, ¿verdad? Esta permisividad, por decirlo de alguna manera, que hay ahora del que, bueno, hay que dejarlo ser y embarrarse y hacer toda aquella cosa, ¿verdad? Este, pues es parte también de algo que no hay un límite sano, Sí. ¿verdad? Y Mira, que también qué puede generar interesante, una herida. mira qué interesante lo que dice Cristal. Cristal dice, la sobreprotección genera baja tolerancia a la frustración y baja autoestima. Ujú, Ok, ujú, exactamente. Esa es una de las heridas, ¿verdad? ¿Qué pasa con esa baja tolerancia a la frustración? ujú, Podemos tener un adulto violento, ujú, ujú, que esa sobreprotección hace un adulto violento, donde ujú, se vea cada vez limitado, así como lo limitaron, ¿verdad? Los ujú, padres por la sobreprotección, y cuando vea que se siente limitado, está limitado, ¿verdad? Puede ir a la violencia, tanto violencia interna hacia él mismo, ¿verdad? Como la externa. ujú, Y ujú, eso va a repercutir en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, ujú. ¿verdad? En las Al relaciones de final la pareja. persona termina Ujú, al final la persona termina, como decimos en Costa Rica, tipo guiñapo, ¿verdad? Porque hice ujú, todo aquello que no quería hacer y me siento pésimo, ujú, me siento mal. Entonces, cuando nosotros hablamos de sanar ese niño interior, estamos sanando esa parte de ese desencuentro que tenemos con nosotros mismos, esos dolores que portamos, esos bloqueos que portamos, ujú, esos malestares que yo tengo que no sé por qué yo soy de esta manera así. ujú, Me, ujú, me, me molesto conmigo mismo, porque yo actúo así, porque hoy fui tan servil, porque ujú, no pude decir, vamos a la raíz, ¿qué ha pasado en esa vida ujú, atrás? ujú, ¿Dónde quedó ese niño herido? Ese niño que nace en todo un esplendor y que dependiendo de las vivencias va a salir ese niño herido, va a ir creando máscaras y esas ujú. máscaras son las que más daños nos hacen, porque no puedo vivir un auténtico yo como Claro, tal. claro, claro, claro. Entonces, Y sanar el niño herido es como que es que ese adulto agarre, ¿verdad? Y sane esa parte de ese niño. claro, Se dé cuenta es como cómo se reconectar, manifiesta y sana. que empatice otra vez con aquel niño que fue el mismo y que necesita reconocer dentro de ese niño sus miedos, sus frustraciones, su falta de amor inclusive, ¿verdad? O la sobreprotección en su momento que tuvo y que ahora me hace ser tan inestable a la hora de tomar decisiones, porque eso es una de las cosas que más se ven, ¿verdad? Ya como Claro, adulto uno
en estos procesos de sanación, ¿verdad? Pero una de las cosas también que nos genera estos estados, digamos, de no conciencia, Ujú. de esta sanación, ¿verdad? Es la autocrítica, ¿verdad? También, porque somos muy incisivos con nosotros mismos y nos volamos duro a nosotros mismos y no nos permitimos ningún error, ¿verdad? Y eso que decías también es muy cierto, ¿verdad? Esto que nos decimos, usted es un tonto, y a veces lo vemos, nosotros estamos trabajando y estamos diciendo, ay, pero ¿cómo fui tan tonta? Ay, qué estúpido, ¿verdad? Y esas son las palabras que repetimos constantemente porque cometemos pequeños errores, o sea, no nos permitimos esa, ese proceso que tiene todo el ser humano de errar, ¿verdad? Sino que estamos dándole y dándole y dándole y dándole y dándole, y dándole, y nos cuesta encontrar esos objetivos básicos y esas necesidades emocionales con las que también nos tenemos que conectar con nosotros mismos, ¿verdad? Y Sí, esto es interesantísimo y de verdad que si tenemos la oportunidad de ir dentro y sanar y hacer una sanación del niño interior, es importante porque como adulto nos va a hacer tener una convivencia sana, pero antes de con cualquier persona, con nosotros mismos. sí, yo siempre le digo a los pacientes cuando trabajo esa parte del niño interior, ¿verdad? Que es ir ahí, realmente revisitarlo, reinterpretarlo, ¿verdad? Y que vayan a sacar ese dolor que Uh -huh, está ahí todavía. uh -huh, Y cuando sacan ese dolor van a darle un nuevo significado a claro. la vida. Todo se vuelve a reestructurar de una forma diferente. Uh Se -huh, integra nuestra personalidad con ese trabajo que se hace, ¿verdad? Ir a uh -huh, vamos a visitar ese niño interior, vamos a verlo. uh -huh, Ok, hoy podemos hacer un pequeño ejercicio para la otra semana. Voy a reinterpretar ese niño. ¿Qué pasa con ese niño? Cuando yo conozco qué está pasando con ese niño, ¿verdad? Puedo comenzar a reestructurarme también y voy a comenzar a darle significado a todo de forma diferente, porque estoy conociéndome. Entonces, ¿para qué sirve hacer ese trabajo? Específicamente para eso, para volver a darle un significado diferente a mi vida, para poder sanar aquel dolor, sanar aquellas carencias que yo siempre las he venido arrastrando. Las carencias se ven mucho en las relaciones de pareja. Cuando yo quiero que el otro satisfaga, ¿verdad? Mi carencia y al final no, el otro no logra entenderme, no me logra porque el otro no está para sanarte. Eso es una de las cosas. Yo soy el que me sano, el otro no está para sanarme. Pasa mucho, ¿verdad? Entonces, como yo tengo el desamor de mis padres, yo quiero que tú me des amor, pero él me da amor, pero me da amor de acuerdo a una relación de pareja y de acuerdo a cómo puntúa el otro. Pero yo sigo con esa herida ahí, ¿verdad? Y quiero que el otro me lea, quiero que el otro me entienda y definitivamente el otro no lo va a hacer porque también tiene su manera de amar, tiene su manera de ver, pasa mucho en esto en las relaciones de pareja. Un ejemplo, por ejemplo, el niño ridiculizado. ¿Qué pasa con el niño que siempre lo ridiculizaron delante de los adultos? Porque era muy común, ¿verdad? En nuestra crianza. Genera vergüenza. La vergüenza es un síntoma vegetativo, le llamo yo, ¿verdad? De nuestro cuerpo normal, ¿verdad? Donde comienzan a, yo creo que está este chico, ¿cómo se llama? Blue está latiendo porque oye a mi perrita. Sí, sí, seguro está diciendo Aquí tenemos no, pero ya se acostó, ya está tranquilita. hijas perrunas, hay aquí hijo perruno por allá. ¿Qué? Exactamente, ya Okay. creo que la gente ya los conoce, ya los Sí, conocen. el que tiene perrijo o perrija, ¿verdad? Va a Perrijo, poder sí, entendernos a nosotros. exacto. Sí. Esa parte de ridiculizar que es muy dada, que uno dice, no, mi papá, no, delante de adultos que para mí eran importantes, ¿verdad?
yo viví lo que era la parte de ridiculización. ¿Qué me va a generar eso? Vergüenza. Vean, la vergüenza es un síntoma para mí, ¿verdad? Una emoción, puede ser un pensamiento, se traduce a pensamiento después, ¿verdad? Y desarrolla el que no confíes en tus capacidades. Exactamente, no confías en tus capacidades. Entonces, si nos vamos a ese niño interior y vemos que toda una vida mamá, papá me ridiculizó delante del maestro, de todos los compañeros de trabajo, de cualquier parte, yo no voy a confiar en mí, porque mis pilares fundamentales me traicionaron en ese momento. Ellos tenían, o sea, ellos son los que tenían la capacidad en este momento, ¿verdad?, de decirme a mí quién era yo en ese momento. Porque de 0 a 7 años, ¿verdad?, yo recibo todo aquello como verdadero. Entonces, lo que me diga el adulto es verídico en mi vida, es lo correcto en mi vida, es la razón de ser de mi vida. Entonces, imagínate algo así como algún temita así de lo que estamos hablando, de como de que una persona haya vivido desde el ridículo, ¿verdad? O sea, siempre que lo han avergonzado en relación a eso. Entonces, ¿cómo queremos un adulto confiado? ¿Cómo queremos un adulto confiado ante un jefe, ante una relación de pareja, ante él mismo? Cuando cada uno de nosotros está solo, está en esa esencia de ese yo, de ese niño lindo, el mismo ¿Por qué? Porque estamos en ese modo. Ustedes dicen, no es lo mismo la máscara de cuando yo voy al trabajo, no es la misma máscara cuando me relaciono con mi pareja, no es la misma máscara cuando estoy sola conmigo misma, ¿verdad? A veces, yo no sé, pero muchas personas me dicen, yo atiendo, cuando yo estoy conmigo misma, yo me autochineo. Me autochineo. Entonces, qué importante. Otros me dicen, Yoleni, cuando estoy conmigo misma, comienzo a agredirme y a pensar y a rumiar pensamientos y a hacerme daño. Entonces llego, donde está predominando el niño herido o la niña herida. Claro, En ese modo. claro. Eso se ve mucho en lo que es la terapia. Sí. Pero realmente sanar al niño interior es eso. Ir a visitarlo, revisitarlo, diría yo, ¿verdad? Ir a reinterpretarlo para poder entender a ese niño. Luego ser compasivo, comprenderlo, para Sí. poder yo sentirme de una forma también diferente y hacer una aceptación de mí mismo. Y ir ganando autoestima. Claro, claro, y también, ¿verdad? Tener otra perspectiva de aquellos impactos que tuvimos en esa infancia, ¿verdad? Porque no, a veces no se trata solo de lo que viví yo dentro de esa infancia, sino de la estructura que había alrededor mío. Tal vez yo no viví un proceso de agresión o de malas experiencias, pero sí el entorno en donde me desarrollaba era muy insano. Entonces, eso también me puede generar, ¿verdad? Una serie de heridas, ¿verdad? De las que hablaremos en los próximos live, que me llevan a mí a querer, por ejemplo, huir o simplemente no afrontar situaciones ya como adulto que necesito afrontarlas de cierta manera o con cierta conducta, ¿verdad? Porque me van a paralizar, porque vuelvo al miedo de aquel momento y no lo entiendo. Entonces, yo creo que es importante conectar y empatizar con ese niño, sanarlo totalmente. Mira, yo creo que es difícil, ¿verdad? O sea, porque siempre va a haber algo que me va a traer ese recuerdo, pero sí es un proceso. O sea, yo creo que es un proceso que cuando se inicia uno se siente bien entendiendo a ese niño, Generalmente comprendiendo a ese la niño. persona, generalmente la persona dice sanar. Generalmente, ¿qué pasa cuando conocemos a nuestro niño interior?
el hecho de comprenderme más, el hecho de tener compasión hacia mí mismo, volverme a ver desde el amor, ya es ganancia. Claro. No lo veamos en... La gente, es que sanar, no, veamos la ganancia que genera esto, ¿verdad? Que me va a mí a dar, qué es lo que yo voy a tener en relación a esto. Entonces, es que no voy a olvidar, es que voy a buscar más bien cómo condenar a los demás. No, no se trata de eso, ¿verdad? ¿Qué va a sentir la persona? Se va a sentir más integrado por dentro. Entonces, hay ganancia en ir a hacer ese proceso que nosotros llamamos de sanación del niño interior, ¿verdad? Va a generarse una mayor confianza en la persona. Va a entender el amor y el respeto hacia sí mismo como persona. Va a perdonar su historia también. Le va a permitir perdonar su historia, ¿verdad? Y aquellas personas, aquellas vivencias que estuvieron dentro de esa historia, ¿verdad? Va a vivir desde el amor, no desde el miedo, no desde la inseguridad. Va a vivir desde el proceso de comprensión hacia sí mismo. Por eso es importante, ¿verdad? Esa es la ganancia que tenemos al ir a trabajar nuestro niño interior. Entonces la gente llama sanación de nuestro niño interior. ¿Qué? Si hay ganancias, eso no significa olvido total, pero si hay ganancias, porque yo me empodero, ¿ok? Voy a vivir ya no tanto de mis máscaras, voy a ser la persona que soy, de ese yo fortalecido. Claro, claro. Me voy a relacionar con otra persona, ¿verdad? Con otro punto de vista, dejando ser y siendo a la vez. Y es yo diría como recolocar la historia y darle un nuevo significado a la vida. Sí, y también, Entonces, yo creo que también eso nos permite esa correlación con aquellas personas con las que tuvimos una convivencia durante la infancia desde otro escenario, desde otra perspectiva, ¿verdad? Ya claro, si empezamos a poner las piezas del rompecabezas de la vida, donde va cada una de ellas, y las relacionamos con parte de este proceso de sanación o este proceso de apertura, porque pienso que tal vez no lo llamemos sanación, porque sanación es una palabra muy grande para a veces heridas muy grandes que se viven durante la infancia, pero de claro. una aceptación y de una comprensión desde un nivel un poco con más conciencia, con más madurez, esa correlación con esas personas que fueron parte de los personajes que, que se desenvolvieron en mi vida en ese momento, va a ser también más sana. Y ya no voy a verlos con los ojos probablemente que los veía antes de tener ese nivel de conciencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que todo esto, ¿verdad? Perdón. Nos va a ir como conectando y a empatizar con esas experiencias vividas de las que no podemos deshacernos. Es que es algo que es parte de nuestra vida, con lo que tenemos que aprender a vivir, con lo que tenemos que aprender a correlacionarnos y es parte de ese cuidado personal y tal vez hasta podamos desarrollar una nueva habilidad de cómo verlo desde otro matiz, desde otra perspectiva, ¿verdad? Para poder A seguir veces pasa, Helen, a veces pasa, ¿verdad? Que se invalida un poquito, porque a veces me digo, ¿qué tanto fue tan fuerte esa herida? ¿Qué tan impactante fue esa herida, verdad? Cuando hablamos de la psiquis del ser humano, no sabemos cómo va a reaccionar el ser humano. Por ejemplo, no es lo mismo un abandono, que eso es lo que vamos a hablar, las heridas, algunas heridas la próxima semana, ¿verdad? La herida del abandono, la herida del rechazo, ¿qué pasa con nosotros cuando en la infancia sufrimos ese tipo de heridas, ¿verdad? Pero ve qué interesante, no es lo mismo un hijo que el padre abandona, ¿verdad? Por mucho tiempo,
o una madre abandona o una madre, ¿verdad? No es lo mismo la herida que uno dice, de un episodio donde yo me sentí en aquel momento abandonado. Mi papá me dejó con una persona desconocida y se fue a comprar algo y no venía y yo entré en crisis porque era un niño, no podía entender y entendí que me habían abandonado en ese momento. No estoy con papá, no estoy con mamá, no estoy en mi lugar seguro, ¿verdad? No hay eso me hace que no tengo un apego seguro en ese momento, ¿verdad? Entonces no estoy protegido, pero fue tan solo un episodio. Papá ignorantemente me dejó con una persona ahí, voy a dejarle a este niño y usted se queda aquí y yo me fui. Y el niño no pudo entender qué estaba pasando, lo único que entendió fue que estaba desprotegido, que papá se había ido, que estaba solo, ¿verdad? Y tal vez fue un episodio por un momento, pero aquel niño lo vivió de una manera tan traumática, donde se generó tanto miedo, ¿verdad? Que fue un episodio de abandono. Tenemos el abandono que hace el padre de un pronto a otro. Yo me relacionaba con papá y de un pronto a otro papá se desapareció y papá abandonó, ¿verdad? Entonces, a veces es que no fue nada lo que pasó, ¿no? Es que eso depende también de la psiquis, las capacidades de resiliencia que hemos ido desarrollando con los niños, ¿verdad? Entonces, va a depender de eso. Entonces, no podemos decir que es un trauma pequeño o trauma grande, ¿verdad? No, el trauma es trauma. Con T mayúscula, con T minúscula, pero es trauma. Entonces, lo mismo viví en un episodio de abandono donde yo me vi desprotegido, ¿verdad? Totalmente, con miedo a que un padre a mí haya sido abandónico, ¿verdad? Y de un pronto a otro papá se desapareció y no sé qué, ¿verdad? Y nunca más. Entonces, no podemos decir, es que no son más significativos algunos traumas, son más significativos algunos. Es más significativo el abuso sexual que el abuso verbal, ¿verdad? No, todo genera Es que no una podemos herida, ¿verdad? subestimarlo, ¿verdad? No, Cada persona vive el duelo de una manera diferente, toda persona ¿verdad? vive su trauma de una manera Claro, diferente, reinterpreta o interpreta de forma sí, diferente. Las emociones que vive las vive de forma diferente, ¿verdad? claro, La intensidad del miedo puede ser diferente claro, también porque hay gente muy aguerrida, no me da miedo, pero hay muchos niños que cualquier cosa le da miedo. claro. Entonces, todas esas situaciones, ¿verdad? Siguen dentro de mi psique, siguen dentro de mi inconsciente, porque yo soy Ujú, solo una historia. Yo ujú, soy ujú, una historia. No están desasociados de mi historia. claro, claro, claro. Sí, George, bueno, yo creo que este tema, bueno, da para mucho más tiempo, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo, pero sí es súper importante, ¿verdad? También, vuelvo y repito, yo parezco muy necia en esas cositas, pero insisto, estos temas del niño interior y estos temas de sanación profunda, de heridas profundas, se trabajan con un terapeuta, con un psicólogo. Insisto, porque muchas veces vienen a terapia y mire, usted no me puede hacer la terapia del niño interior, ¿y por qué no hacemos la terapia, la sanación del niño interior? No, mire, con un acompañamiento, con un psicólogo, yo le puedo dar la mano y lo podemos acompañar. Pero las heridas de la infancia y heridas tan profundas, sea como cual sea la herida que usted tenga, se trabajan con un profesional de la salud y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros llevar Sí, a importante. cabo el proceso de sanación, ¿verdad? Porque es que Sí. ahora se ha puesto de moda también, ¿verdad? Esto de la sanación del niño, ay, voy a sanar la sanación del... Está de moda todo, ¿verdad? Está de moda todo. Entonces ahora la sanación del niño interior. No, pero si lo voy a hacer, si me voy a permitir Ujú. llevar a cabo un proceso de sanación tan profundo, Sí, Helen, por ahora favor, se dice, busquen al bueno, especialista indicado y al profesional que los pueda llevar de la mano a esta sanación.
No es cualquiera Helen, que toca estos temas, no es cualquiera, y yo insisto mucho en esto y soy muy incisiva y soy muy recelosa con las personas y en esto voy a seguir insistiendo, ¿verdad? Porque hace poco nos pasó, ¿verdad, George? Dentro del centro de terapias que llegó alguien con una situación, mira, es que fui por ahí, esto y el otro, y me hicieron a no sé qué y esto. Y esas cosas no se tratan con cualquier persona. Uno no expone su vida en manos de cualquier persona. Y señores terapeutas que estamos aquí, hay que derivar. Nosotros no somos todólogos, no podemos sanar todo. Primero el profesional y después vienen a nosotros. Somos, insisto, somos cuerpo, mente, emoción. Y no podemos decirle a la gente que le vamos a sanar cosas y traumas de su infancia, de su niñez, de su vida, con un reiki o con, no sé, con las terapias que se una les... meditación generalmente, Exactamente, he o oído con una que dicen, alineación, vamos a mire, hacer la no, venga, yo le meditación. alineo los chakras y usted se va a sentir súper bien. Si se va a pasar, eso es un paliativo. Son terapias maravillosas, yo las hago, las recomiendo 100%, pero primero está su sanación, es un acompañamiento de una terapia que usted decidió tomar. Y para eso hay herramientas, para eso hay psicólogos. Un día eso me ponía ahí una señora en uno de los comentarios, ¿verdad? Porque es de todo comentario. Y me ponía, ay, es que son carísimos. No, bueno, buscamos otras herramientas, ¿verdad? Hay universidades que ofrecen hay programas en las municipalidades donde ofrecen psicólogos, hay, o sea, herramientas hay. Solo hay que buscarlas, ¿verdad? No es que vamos a agarrar el teléfono y vamos a llamar y ya, ¿verdad? Y vamos a endeudarnos para hacer la sanación. No, pero el proceso de sanación requiere responsabilidad. Y la responsabilidad es tanto de los terapeutas. Nosotros somos terapeutas, nosotros no estamos capacitados para llevar a cabo procesos en donde los profesionales son los que tienen que sanar. Eso es, yo ahí me hago a un lado y tengo que ser responsable y tengo que ser también, ¿verdad? Empático con la persona y honesto y decirle, no, mire, esto no me toca a mí, ¿verdad? Y eso no me va a hacer menos profesional ni más profesional, sino que yo creo que la persona agradece la honestidad porque puedo más bien generar estados de caos en esa persona porque no tengo las herramientas necesarias para poderlo dirigir. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y siempre voy a estar insistiendo en eso y ustedes saben que yo en eso soy muy necia, pero también con mucho amor se los digo, porque ahora me asusta mucho el hecho de que hayan ese boom de terapias de todo, que al final no sabemos qué tanto, A ¿verdad? veces, Helen, yo he topado con la experiencia, ¿verdad?, de que un terapeuta le mandó a hacer tal ejercicio para sanar el niño interior y la persona entra en crisis Ajá, porque mandan tareas, ¿verdad? Y tocan fibras sensibles, esas tareas a veces que no están en presencia de un terapeuta, están solos en la casa, ajá, ¿verdad? Y eso es un riesgo, que una claro, persona envíe a hacer una actividad o algo a la casa a una persona para que sane su niño interior, ¿verdad? Cuando esta persona no sabemos cómo está esa estructura claro, y puede entrar en una crisis muy fuerte, puede hasta atentar contra su vida. sí, Entonces, sí, de verdad que es un tema que se debe tratar muy seriamente. Además, sí, yo no puedo ir a que me sanen el niño interior. Es que yo vengo a regresar al niño interior, ¿verdad? Y yo no le puedo sanar al niño interior. Usted es la que tiene que hacer el proceso para sanar su niño interior, claro, ¿verdad? claro. Entonces, Vea, yo sí, tengo, así. ahí si ustedes se meten en el caterapias, hay una frase que inspirada por los ángeles, como todo lo que ellos hacen para este canal y esta familia que somos. Pero hay una frase que ellos me dieron y es la sanación no es sino por la voluntad
de usted mismo querer estar bien y querer claro. reconciliarse con usted mismo. Y de ahí parte todo, o sea, no es responsabilidad del terapeuta, no es responsabilidad del profesional en psicología, no es responsabilidad del médico psiquiatra, no, es un conjunto de voluntad de parte suya para querer estar bien y de parte de nosotros que ponemos todo el amor para poderlo contener. Pero es un equipo y créanme que desde lo alto es un equipo todavía más grande que está Sí, ahí bueno, conteniéndolos porque desde el momento, es solo el hecho de decir quiero sanar y quiero hablar de mi niñez, que quizás fue dura o fue una niñez un poco que no quiero recordar, solo el hecho de dar ese gran paso ya es un paso a la sanación. Y es un ya paso lo a poder dar un cambio positivo en la vida y es un paso de mucha valentía. Entonces, bueno, desde ahí, en la próxima semana, el próximo martes, vamos a estar hablando de las las heridas. heridas, ¿verdad? ¿Qué provoca cada herida? Por ejemplo, una de las heridas que siempre tocamos los terapeutas es el abandono, ¿verdad? En la niñez, el abandono se puede ver de diferentes formas, como yo les decía anteriormente. Helen, también recordarle a la gente el curso de terapia bueno, de flores de Bach, ¿verdad? Sí, Eh, que ya está abierto. Helen les ha puesto ahí mi número, el número donde pueden para sí, comenzar. Hay gente que estoy mandándole información a los correos, los que han solicitado. Al que no le ha llegado, por favor, que me vuelva a mandar un mensaje diciéndome no me llegó por aquello, ¿verdad? Que es para ir volviendo a reenviar o a ver qué pasó, o tal vez a mí se me haya pasado. sí. Entonces, ¿qué sería para mí esa sanación de ese niño herido? En resumen, bueno, para mí es recolocar esa historia y darle un nuevo significado a la vida de la persona. Por eso es, digamos, como para nosotros los terapeutas, el objetivo principal, ¿verdad? Que la persona recoloque otra vez la historia de su vida y le dé otro significado para seguir adelante. Claro. Entonces, Y desde la parte espiritual, ¿verdad? Siempre la fe de que estamos contenidos y de que todo en la vida, vean, si yo tuviera que cambiar mi historia, un día hablábamos de eso con Yorleni, si tuviéramos que cambiar la historia de ambas, yo no cambiaría nada, porque no sería la persona que soy hoy, con esta fe y con esa gran, verdad, ganas de ayudar a los demás sin las experiencias ni las vivencias que tuve en el pasado, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Desde la parte espiritual también, saber que desde lo alto nos están conteniendo, ¿verdad? Para los que creen en Dios y en los ángeles como yo, pues que existe un Dios y que existe un ángel de la guarda y que existen seres de luz que están ahí a la par de nosotros, eh, dándonos que muchas de las cosas que suceden, ¿verdad? En la vida es parte de nuestro libre albedrío y y que también lo más importante es tener la fe en que nosotros podemos salir adelante pese a cualquier cosa que se nos haya presentado en la vida, porque estamos aquí y si estamos aquí es porque todavía tenemos una misión por la cual vivir y cumplir. Así que gracias a todos los que se conectaron. El live va a quedar ahí en Instagram. También lo vamos a subir a YouTube por los que tienen oportunidad de verlo por ahí. No olviden el curso de Flores de Bach que va a dar Yorleni, que es bueno, una cosa lindísima. Ojalá puedan tomar la oportunidad de ir. Los informes al más 506 8842 3846. Ahí está la información, tanto en YouTube, en donde dice comunidad, como en Instagram, pero se las voy a volver a compartir para que tengan toda la información
Yo le voy a estar dando este curso, creo que es a fines de este mes, George, que lo empezás. A fines de Vamos a empezar a finales de mes, sí, a finales de mes. a finales de Son mes, si 7 tienen la meses. experiencia y las ganas de conectarse con las flores, háganlo. Es una terapia maravillosa. Las flores de Bach cambian la vida de las personas. Y yo voy a dar un curso que es más allá de enseñar las flores de Bach. O sea, yo que vi el programa, de verdad que es muy bonito. Ella les va a enseñar cómo sacar su propia eh, esencia, cómo hacer, cómo trabajar la flor en sí. Entonces es muy bonito. Nos vemos el próximo martes con Yorleni para hablar sobre las heridas del niño interior. Y gracias a todos, gracias a por ahí a Isa, a Luisito, a, a Sai, a Merce y bueno, a otras personas por ahí que se conectaron. Gracias, Cris, también, Pedrito, por ahí lo vi también, que se conectó. Gracias a todos, los queremos mucho. Mimen y reconecten con ese niño interior, que eso nos va a ayudar a todos a entendernos el adulto que somos hoy. Un beso grande, que Dios me los bendiga. Los queremos mucho y gracias por todo. Chao, chao. Gracias, George, por estar aquí. Chao.